No, si alguien va a venir aquí a Kabul, se va a tener que someter a las reglas de Kabul. De Kabul. De Kabul. Introducción a la secta Kabum, parte 1. Un agujero de conejo o rabbit hole es un término usado para todo aquel tema interesante que permanece oculto para el público general. Esto puede aplicarse a cualquier campo del conocimiento, ya sea algo de carácter artístico, científico, filosófico, político o cultural. Son el tipo de temáticas que te encuentras al fondo de todo buen iceberg, y toparse con uno puede significar abrir la puerta a todo un nuevo mundo de posibilidades, si tienes suerte. En el peor de los casos, encontrarás cosas muy extrañas que desearás nunca haber conocido. El Don Verse durante mucho tiempo había sido uno de los rabbit holes más oscuros de la comunidad hispana, pero para bien o para mal, ha tenido una exposición cada vez mayor. El público casual ha tenido un acercamiento mucho más ameno, gracias a las cronologías y videos explicativos. Sin embargo, ¿me creerían si les dijera que existe un rabbit hole aún más oscuro y extraño relacionado a un lolcao mexicano? Les presento a la secta Kabum, uno de los universos más peculiares que han existido en Internet. Mi nombre es Garabato Gris, sean todos bienvenidos, acomódense y disfruten de este largo viaje porque tendremos mucho por recorrer, espero lo disfruten. Antes debo aclarar que toda la información expuesta es de origen público por lo que nunca se atacó la privacidad de nadie, tampoco aliento a acosar a la gente involucrada, espero que eso quede claro. Y como última aclaración, debo informarles que lamentablemente Óscar González Loyo, o sea, el protagonista principal de esta historia, falleció el 7 de febrero del 2021. Por tal motivo solo me limitaré a hablar de los hechos, sin emitir juicios de valor o burlas hacia él. Sin más que agregar, doy inicio al video. Óscar González Loyo nació el 11 de abril de 1959 en la Ciudad de México. Creció como hijo único en una familia acomodada, recibiendo toda la atención especial de sus padres. Su papá, Óscar González Guerrero, destacó como un prominente historietista de cómics en México, una profesión muy lucrativa en esa época, no como ahora. Hola, tiempo sin pasar por aquí. Mi familia está teniendo dificultades con el dinero y yo no tengo mi tableta para vender comisiones como tenía planeado. No me gusta mendigar dinero, pero ya no me queda de otra. Antes de sumergirnos en la vida de Óscar González Loyo, también conocido como OGL, o simplemente Loyo, es crucial entender la importancia de su padre, Óscar González Guerrero, a quien me referiré como el señor Guerrero. Este señor fue alguien importante en la historia del cómic mexicano, pues no solo se limitó a ser dibujante, también fue editor, guionista, director artístico y director de publicación. Entre los años 1959 y 1981 fue director de arte de Editormex Mexicana y trabajó en títulos como Las aventuras de Capulina, El tío Porfirio, Hermelinda Linda, Sori los Invencibles, etc. No queda duda, él fue uno de los más grandes del país y también de los más queridos. A pesar de formar parte de un grupo selecto de grandes artistas mexicanos, siempre se mostró humilde y accesible con los demás. Y para cuando tuvo al pequeño Loyo, él ya estaba bastantemente involucrado en los cómics. Por tal motivo OGL siempre estaría rodeado de ese mundo artístico. Yo conviví mucho con dibujantes amigos de mi padre, porque todos los miércoles y viernes iban a la casa a comer, después de la editorial, y eran pláticas de bohemia. Entonces ahí yo de niño absorbí todo eso. Quizás el único pecado del señor Guerrero, y lo digo con total honestidad y respeto, es el hecho de que posiblemente haya sido muy permisivo con el pequeño Loyo. Las malas lenguas dicen que desde una edad muy temprana OGL mostró una personalidad terca y problemática, poca gente podría tolerarlo. Así que imaginarán que eso junto a un entorno muy permisivo solo fueron los factores necesarios para crear una bomba de tiempo. Y para no hacerles el cuento largo, OGL se terminó convirtiendo en un lolcao. Esta no es mi opinión, en internet existe este consenso mayoritario. Solo échenle un vistazo a estos fanarts o también conocidos como jiribillards. Pero antes de llegar a ese punto, veamos cómo Óscar fue descendiendo al abismo.
OGL en su libro El Manual del Guerrero Kundalini, nos narra cómo en su juventud tenía contacto con entes alienígenas. Estos supuestos seres le revelaban las verdades ocultas de nuestro mundo. Básicamente se creía un elegido, y a pesar de no ser abiertamente narcisista, debido a que promulgaba mensajes de bondad y paz, la verdad es que sus acciones demostraban lo contrario. A lo largo del video veremos muchas de estas contradicciones en la vida y obra de OGL. Si revisamos la introducción al Manual del Guerrero Kundalini podemos notar su fanatismo esotérico. No es necesario que me crean, ustedes pueden consultar esto en internet. Como muchos de ustedes saben, el manual contenía mensajes espirituales de enorme trascendencia dirigidos a los niños de 5 a 104 años de edad. Durante los 6 años que realicé Karmatron y los transformables, recibí cientos de cartas alabando esta sección. La gente cada vez pedía más y más información, así pude demostrar lo contrario a muchos psicólogos, editores y personas de diferentes oficios y profesiones que me criticaban y me cuestionaban por los temas que trataba dentro de un medio, según ellos, tan insignificante como el cómic, afirmando que los niños no iban a entender lo que ahí escribía. Sin embargo, con gran satisfacción y alegría en mi corazón, el manual era comprendido por los niños y jóvenes, más que por muchos adultos y mejor aún, a mucha gente le ayudó a superar problemas de depresión por proximidad a la muerte, por falta de confianza, por carencia de bienes materiales, por drogadicción y por otro tipo de peligrosas adicciones. En mi interior siempre supe que así sería. Primero, porque la realización de estas publicaciones han sido encomendadas por seres que están más allá y que serán parte del tema en los siguientes manuales. Segundo, porque estas energías siempre nos han enseñado que las cosas importantes, verdaderamente esenciales, solo pueden ser asimiladas con el poder del corazón, del silencio y de la fantasía, que no es otra cosa que una manifestación de la cuarta dimensión en nuestro mundo de tercera dimensión. Con la fantasía grandes hombres han realizado increíbles hazañas, mismas que se han quedado como huellas imborrables que demuestran el uso del silencio mental para crear una evolución en nuestra muy caótica sociedad terrícola. Ahora se preguntarán qué diablos es Kundalini. Bueno, según investigué en Wikipedia, se puede entender como: en el marco del hinduismo, la Kundalini es la energía vital, cuyo flujo se visualiza y o se representa como una serpiente enroscada en espiral y dormida en el Muladhara Chakra. Cuando la Kundalini se despierta, la conciencia del mundo emerge. La Kundalini es la energía primordial o Shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse con la conciencia, Shiva, y el alma, con el Brahma. Tampoco hace falta profundizar en esta filosofía para entender todo el video. De hecho, Oscar no tiene una creencia definida, en su lugar presenta una amalgama de ideas basadas en múltiples creencias, como la cosmovisión maya, la religión hindú, el esoterismo y los alienígenas. A continuación, les dejaré un pequeño audio de OGL hablando de estos temas. Porque maldad, de hecho en las mismas auras, cuando ves tú una aura de una persona negativa, son muy pocas las auras rojas y el aura roja implica maldad. El aura negra implica enfermedad. Más que nada, como dicen los maestros, es inconsciencia evolutiva, porque muchas personas, lo decimos así muy coloquialmente y muy continuamente, este es un malvado, pero más bien este es un inconsciente, porque no ha logrado comprender su coexistencia con todo el universo. Y como no tiene conciencia de eso, hace lo contrario, y obviamente va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya les expliqué a rasgos generales quién es Oscar, a qué se dedica y en qué cree, ahora el video lo abordaré en orden cronológico. Arco número 1. El inicio del viaje, la iluminación del profesor. En 1978, OGL empezó a formular ideas de lo que sería posteriormente Karmatron y los transformables. En esta época se vería influenciado con la filosofía maya. En 1980, OGL estaba cursando la carrera de diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pero repentinamente decidió salirse al séptimo semestre, debido a inconformidades. Por consiguiente se dedicaría a trabajar junto a su padre en diversos proyectos, y uno de ellos sería su tienda de cómics. Es bien sabido que en la tienda de los González, el señor Guerrero impartía consejos y tips de dibujo, de manera gratuita y abierta al público. Tan solo imaginen la situación, en los años 80 no había internet, y el simple hecho de que un profesional te diera consejos, era una experiencia invaluable.
El señor Guerrero era alguien muy respetuoso. Cuando daba una retroalimentación a alguno de sus aprendices, usaba una hoja albanene para señalar algún posible error artístico, sin dañar el dibujo original. Recuerden este dato, que será relevante más adelante. Por otra parte, su hijo OGL casi no participaba en los mini talleres, pero andaba por ahí, esperando que terminara la retroalimentación, para hablar con los aprendices y platicarles de conspiraciones. En esa época creía firmemente que todos los extraterrestres eran seres bondadosos sin excepción. Les comparto el testimonio de Moy Cano, un programador de videojuegos que en su juventud asistió a los mini talleres del señor Guerrero. Pero antes, debo aclarar algunas cosas. Primero, OGL tiene el apodo de Chicarcas, el cual fue dado por sus troles de internet. Segundo, cuando Oscar habla de los maestros, en realidad se refiere a los alienígenas que le aconsejan. Ahora sí podemos proseguir. Yo estaba ahí esperando mis correcciones de mis trabajos y de repente como que el grupo de Oscar se fue acercando hacia la mesa de don Oscar. Y de repente todo el mundo empezó a platicar acerca de los ovnis y todo eso. Y de repente Oscar, el Chicarcas, me ve. Yo veo ahí que no te quiere. Y yo volteo y digo, ¿cómo? Sí, porque yo tu aura y veo que pues, está como que muy opaca y como que tu familia no cree en lo que tú estás haciendo. Dije, pues en aquella época, pues yo dije, caray, más o menos como que tiene razón, ¿no? Y sí, yo veo como que tus chakras no están alineados. Caray, yo sí, porque yo en aquella época pues había leído mucho de los chakras y yo decía, claro. A ver, pues yo dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tanto es cierto. Pues Oscar como que me quiso pues echar el chorro, ¿no? Y en eso dice, es que los maestros me están hablando y me dicen que tú estás destinado a hacer grandes cosas. Le pregunté, oye, ¿quiénes son los maestros? Es que son gente que vienen de otros planetas y que vienen a hablar. Y dije, ay, no me digas, ¿en serio? Oye, ¿y qué tan cierto es eso de que hay 3 razas que son muy agresivas en contra de los seres humanos? Yo sí le pregunté, las teorías conspiranoicas que yo leía en Vendámonos de los dioses y todo eso, de esos libros que están súper viajados, Momo y todo eso, sí le pregunté, oye, ¿qué tan cierto es eso de los rigelianos, no? ¿Qué tanto es cierto esto de los reptilianos y todo eso? Y como que Oscar no esperaba esa respuesta, ¿no? Ajá. Ahora centrémonos en su etapa como ilustrador. Abro paréntesis, en esas épocas a los dibujantes se les hacía llamar moneros, es decir, personas que se dedican a dibujar monos, o en otras palabras, personajes animados. Cierro paréntesis. En 1982, Oscar sería el encargado de ilustrar las aventuras de Parchís. Seguro se preguntarán qué diablos es eso, así que recurrí a Wikipedia de nuevo. Parchís fue un grupo musical infantil español que alcanzó una muy notable repercusión tanto en España como en Hispanoamérica. En su primera época comprendida entre 1979 y 1985, finalmente el grupo se disolvió en 1992. A lo largo de sus primeros 4 años de existencia obtuvo cifras millonarias de ventas de sus discos, así como un destacado éxito en giras, conciertos y películas. Después de terminar su primera trayectoria, el grupo se reanudó en sucesivas ocasiones con nuevos cantantes y artistas infantiles. Sus mayores rivales fueron Timbiriche de México, Los Chamos de Venezuela y Menudo de Puerto Rico. Habrá un debate sobre si OGL merecía esta oportunidad o no, pero lo que es innegable es que este cómic fue un rotundo éxito en México, marcando la infancia de muchos. Esto haría a Óscar González Loyo un referente en esa época. Este proyecto no era cualquier cosa. El hecho de que el señor Guerrero le diera esa oportunidad al joven Loyo, habla mucho de la consideración que tenía este por su hijo. Aquí en 1982, su servidor con Alfonso Samaniego Dieguez, uno de los primeros socavones. En esta foto estamos en la comida de fin de año de Editorial Egea, cuando se celebraban en un lugar de Tepepan, Xochimilco. En esa época hacía las aventuras de Parchís. Alfonso era uno de los guionistas del cómic. Un recuerdo cuando los representantes de Parchís asistieron a Editorial Proyección, pues se estaba proyectando hacer un especial en fotonovela con el grupo. Aquí estaban viendo cómo dibujaba a los Parchís.
En 1985 OGL y el señor Guerrero tendrían que abandonar el proyecto de Parchís, ya que recordarán que el grupo musical se disolvió temporalmente ese año. Afortunadamente el señor Guerrero tenía contacto con alguien que trabajaba en la editorial Egea, y de esta forma ambos lograron entrar ahí. Fun fact, Loyo se refería a su padre como el viejo chicharronero. Muy llevadito el Oscar. En ese mismo año OGL trabajaría en 10 números para Katy la Oruga, no es un dato relevante pero lo pongo aquí. Arco número 2. El génesis de Carmatrón, el principio del fin. Ahora toca hablar de Carmatrón, pero para eso tengo a mi asistente, Ojo Muerto. Ustedes lo conocen muy bien, es alguien de aspecto descuidado, cabello sucio, uñas largas y olor chistoso. Carmatrón y los Transformables es una franquicia mexicana de la cual no tenía conocimiento. Es básicamente oscura en el sentido de que solo fue publicada en México, y aún en esas nunca gozó de una popularidad siquiera a nivel nacional. El concepto va de una ópera espacial, comedia, romance, aventura, drama, es realmente una enorme mezcolanza de cosas populares de aquella época que bebe de muchos títulos. Y es que el humor es bastante malo, porque en un mundo alterno, con razas ficticias, se hacen chistes en referencia a Walt Disney, a los nazis, a Apuesto a que ustedes no esperaban este crossover, pero aún hay más. Chequen, Oscar tiene algunos problemas con gente que profesa cierta religión. Y como muchos meten poder, creen que las energías negativas se pueden manejar así. Lo que pasa es que tienen poder porque son gente adinerada y gente que usa la economía, como lo hemos dicho muchas veces, que me han dicho que qué mala onda que lo diga. Este planeta pertenece a los judíos y a las razas que están en los alrededores de donde está Israel. En realidad casi todos los seres de la Tierra, casi todos, vienen de otros planetas que están pasando aquí como un examen final. Y los aborígenes de este planeta son los judíos precisamente, y muchos de ellos manejan todo este tipo de situaciones. Gente que no ha despertado, que prefiere quedarse en la pesadilla y en no despertar. Y además, se refería a sus fans más fieles como Kabum honorarios. Me di a la tarea de desenterrar algunos posts de Oscar para tener de evidencia. Retomemos el tema. En 1986 Oscar publicaría su cómic llamado Carmatrón. Este fue su trabajo más importante, ya que marcaría un antes y un después en su vida personal. La historia es una aventura espacial y se centra en Sasek, un joven heredero al trono. Lleva una vida tranquila en el planeta Suya. Su padre, el emperador Kanilek, dirigió una especie de ONU llamada Gran Alianza Universal. La finalidad de esta era crear paz entre las naciones. Desgraciadamente esto obstruía los planes de conquista del emperador Asura. Así que como sabrán, pasó lo obvio. Asura invadió la ciudad, y por lo tanto, Sasek junto a su familia emprendieron un viaje a otro lugar más seguro. Por otra parte, el emperador le encomendó a sus dos hijos la misión de refugiarse en el planeta de la eternidad, un lugar místico en el cual podrán despertar su poder Kundalini. Sin embargo, pronto se filtraría la información, y tanto el hermano como el padre de Sasek perecieron. Solamente él lograría escapar. Así fue como él aprovechó la oportunidad para despertar su poder y convertirse en Carmatrón. Así dio inicio su viaje y pronto tendría más aliados, como los Transformables, un grupo de amigos, un robot y su mascota Jiva. Y hablando de Carmatrón, ¿sabían que Oscar fue co-guionista del primer capítulo? El otro colaborador fue Alfonso Samaniego, ¿se acuerdan de él? Lo curioso es que años después, Oscar removería a Alfonso de los créditos en la edición digital. Debido a esta polémica, un troll llamado el Monero Enmascarado tomaría la iniciativa de confrontarlo. Extrañado por esa situación, coloqué un tuit preguntando el por qué y recibí la siguiente contestación. Porque él no realizó el guión. Él solo escribió lo que yo le decía por estrategia editorial, que en esos tiempos tenía nuestro socio editorial, situación que en números posteriores ya puse en orden. Él solo escribió lo que yo le decía por estrategia editorial. Así es, en ese tiempo yo no deseaba escribir, ¿qué tiene de malo?
Independientemente de esto, eso no quita el hecho de que OGL haya estado en otras polémicas. Quizás una de las más graves fue dada a conocer por el bloguero y troll Nathaniel Hornblower. Este usuario descubrió que en efecto, Oscar había cometido un plagio muy descarado. Esto no es una opinión, es casi un hecho. Ojalá pudiera decir que solo copió la portada y el título, pero la verdad es que plagió varias páginas de ese número. Si me lo permiten, editaré las páginas para evitar una sanción por copyright. Ambos descienden en picada, directo al ojo de una calavera. Y atraviesan un portal en forma de espiral, incluso en ambas páginas hacen énfasis en los ojos. Ambos sostienen una conversación con la muerte, y ésta les explica que un simple roce con su poder los puede matar. Ambos protagonistas lanzan su poder hacia la calavera, esperando una oportunidad para escapar. Y el plagio continúa, pero hasta aquí lo dejo. Les invito a investigar más sobre esto y más casos. Quisiera agradecer al maestro Nat por su impecable trabajo. Donde sea que esté él, espero no le moleste que les haya compartido su descubrimiento. Gracias a esta polémica, Karmatron se ganaría el apodo de Calcatrón. Pero nos estamos adelantando, esto se destapó años después en plena era del Internet, regresemos a los años 80. A pesar de que Karmatron pareciera una copia de los Transformers, genuinamente sí lograba conectar con un público amplio de jóvenes y niños. Muchos fanáticos amaban esta serie y esperaban con ansia su publicación. OGL había logrado que su producto se vendiera muy bien. Se dice que cada capítulo imprimía un total de 40.000 copias, esto le permitió vivir cómodamente, así como la posibilidad de gastar en lujos. Se sabe que no era alguien con vicios normales, ya saben, alcohol, tabaco o fiestas, pero aún así se las ingeniaba para gastar todo su dinero, ya sea en comida, viajes a Estados Unidos, piezas de colección, etcétera, etcétera. Esto en sí, no tiene nada de malo, cada quien es libre de gastar como le dé la gana, pero es un hecho que estos malos hábitos le costarían muy caro a futuro. En este mismo año, 1986, Oscar se rompería el famoso boquete, abro paréntesis, un supuesto compartimiento donde almacena su energía espiritual ubicada a la altura del ombligo, cierro paréntesis. En ese año, justo antes de publicar Karmatron, Loyo se tomaría un tiempo para meditar y mandar energía espiritual a todo el mundo, quería avisarles la llegada de su cómic. Pero como la energía negativa era demasiada, Loyo hizo un sobreesfuerzo y se rompería el boquete de forma irreversible. Es por ello que es muy perceptible a las malas vibras y busca juntarse con gente positiva. La apertura abdominal, Oscar no la puede ni abrir ni cerrar a voluntad. Se le rompió el boquete. Consecuencia de esto es que si Oscar está en un ambiente muy negativo, asimila toda la energía negativa y se nos debilita el muchachón. Pero que si está en un ambiente positivo es diferente, absorbe toda la energía positiva y se reanima el muchachón. Tiene incontinencia energética. Y por lo tanto... Y durante este año, Oscar se iría de viaje a Estados Unidos para asistir a la Comic Con. De esta forma conocería al gran Sergio Aragonés y se volverían amigos. Repasemos quién es él. Nació en España en 1937, pero debido a la guerra civil se mudaría a México con apenas 6 años. Estudió arquitectura en la UNAM, así como pantomima con Alejandro Jodorowsky. En 1962, emigró a Estados Unidos y al año siguiente se iría a Nueva York buscando empleo. Probó suerte en la editorial Mad, pero enseguida lo rechazaron por falta de vacantes. Regresaría para mostrar su destreza del dibujo adaptándose a los márgenes de la revista, y por esto lo contrataron. En Mad creció profesionalmente hasta tener su propio segmento. Luego trabajaría en Bongo Comics y dibujaría a Los Simpson. Y cabe destacar que ganó el premio Eisner, el mayor galardón al que un monero puede aspirar. Técnicamente es el primer mexicano en ganar uno. Como dato curioso aparece brevemente en Futurama. Mr. Aragones, I'm a big fan of your cartoons and your mustache. You want it? Take it. It's brought me nothing but misery.
Y además se le considera el dibujante más rápido del mundo. Retomando el punto inicial. La amistad de Oscar y Aragonés es importante, porque en cierta medida, esto impactaría en la vida de nuestro protagonista. Y además OGL era de los pocos artistas mexicanos que podría presumir una amistad con una leyenda del dibujo. Esto no significa que Aragonés sea alguien cerrado y difícil, por el contrario, es un artista muy amigable. La cuestión es que debido a su residencia en Estados Unidos, esta le impide tener contacto con otros artistas hispanos. Pasando a otro tema, en 1987, Oscar conocería a Susana Romero, la cual es uno de los personajes más importantes en esta historia. Ella era alguien con deseos de ser reconocida y admirada, por ello intentaba salir en producciones televisivas. Trabajó como corista en algunos programas como Valores Juveniles y Siempre en Domingo. En 1988 Oscar empezaría a registrar en video sus recorridos en convenciones. En 1989, crearía portadas VHS de Astro Boy, Kimba y Gigantor. En ese año Oscar termina su relación con su novia llamada Carrie. Y como último punto, en este mismo año, OGL conocería por primera vez a Horacio Sandoval, otro de los grandes protagonistas de esta historia. Les puedo adelantar que este sujeto es hermano del gran Gerardo Sandoval, el cual ha trabajado en Morbo. Aquí les dejo un dibujo de él para que vean su gran nivel artístico. En 1991 cancelaron Karmatron. Esto no fue el fin en la vida profesional del Hoyo, pero sería una red flag. A pesar de este tropiezo, su carrera se mantendría en el éxito, quizás esto provocó que se confiara demasiado. Según Luis Gantús, historiador de cómics, Oscar fue quien provocó la cancelación de Karmatron, debido a la sobresaturación de texto y sus sermones esotéricos. Obviamente este repentino cambio de tono no hizo más que alejar a los fans más casuales. Era un cómic de aventura tal cual de la época. No era malo, ni tampoco bueno, o sea, tampoco crees que puta era la neta del planeta. Era un cómic de aventura como era Destructo, como eran los Cosmolitos, como había un chingo en esa época. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que Oscar empieza a rellenar cómics y empieza a meter demasiado el tema esotérico y hace a un lado la aventura. Estos enteros de un pinche güey barbón hablando y diciendo, y eran cuadros enteros de texto, eran páginas enteras de texto, cabrón. Coincide con las bajas de venta de Karmatron. Lo que Karmatron tuvo fueron bajas de venta, como tiene cualquier revista, como tiene cualquier producto que no se reinventa a sí mismo. Pero con el suficiente quórum o generó los suficientes fanáticos como para mantener. Oscar podría ahorita vivir bien tranquilo, sin pedos, reimprimiendo sus Karmatrones desde el número 1 y que cuando llegara al final le dieran un final a esa historia y dejara tranquilos a todos sus fans. Pero bajo la perspectiva de OGL, esto no era nada más que censura, pues según él, la mafia de la distribución lo estaba saboteando. Dejemos el video hasta aquí, creo que ya se ha cubierto lo más esencial de este lore por ahora. Trataré de sacar la segunda parte lo más pronto posible, pero para serles franco, esto me tomará tiempo, así que les pido paciencia. Pero por ahora les traigo un adelanto de todo lo que se viene. Y yo soy un convencido de que Oscar hace daño. Posiblemente todos en algún momento hagamos daño en nuestra vida, pero todos somos responsables de nuestras acciones. Claro. Aquí Oscar tiene gente que le está dejando su vida en sus manos, que los convenció de cederle la responsabilidad de su vida, y que Oscar no piensa que cuando él no esté, ¿qué chingados van a hacer esos güeyes? A mí me ha tocado ver gente que estuvo en el estudio, platicar con ellos, y verles temblar las manos de desesperación y de trabárseles la voz, recordando lo que vivieron allá adentro. Y para los seguidores del Doomverse, les adelanto un chisme. Seguramente algunos conocerán a Caifás y Amado, ellos son una especie de extraña fusión entre Ruinaversal y el Jarre. Son dos VTubers muy queridos en la comunidad troll, por exponer todos los trapos sucios de la secta y tener gran carisma. Lo que pasa es que cierto individuo problemático los estuvo acosando.
Por eso, si tienen duda, por eso bloquea al Negritas y al otro güey que se llama el traje con no sé qué, que se puso muy exigente en nuestro server de Discord cuando existía. Por eso, y porque ya le dije muchas veces en específico al mentado traje con voz que no queremos tener nada que ver con él, por eso está bloqueado. Ah, mira, el traje con voz creo que es amigo de ellos. A lo mejor abogando por él, a lo mejor pues está expresando su opinión, no sé, o a lo mejor que algo que yo no sepa, que esté intenso molestándolos, o no sé. No importa en realidad lo que opine ese güey, porque a nosotros nos caga. Es un güey que llegó a exigir entrevistas y que lo contactaran con Caifás y Amado, cuando las personas del Discord no tenían ninguna obligación de eso. Entonces, perdón si estoy sonando medio agresivo para todo el público en general. Y para ir cerrando, si les gustó mi trabajo, les invito a dejar abajo sus opiniones. Y si quieren les invito a realizar las siguientes preguntas. ¿Ya conocían a la secta Kabun y a Óscar González Loyo? ¿Qué acontecimientos creen que pasen en la parte 2? ¿Creen en los extraterrestres? Le mando un agradecimiento a la banda crapuliana y sobre todo al Jerry, que gracias a su apoyo me motivó a realizar este proyecto. Y les agradezco a ustedes audiencia, gracias por llegar hasta aquí y por desenterrar conmigo este rabbit hole. No olviden que esto apenas empieza, así que les invito a seguir sintonizando este canal. Y por último, les tengo preparado un pequeño regalo. Estoy dibujando y estoy dibujando aquí. Humberto Ramos me está llamando para dibujar. Porque sí, tiene razón, porque en la Comic-Con lo vi en su stand bien bonito. Tremendo Void. Veamos de nuevo y comparemos. Dices, está bonito. Ahora el audio del hoyo. En su stand bien bonito. Otra vez. Dices, está bonito. En su stand bien bonito. ¿Qué opinas de eso, Wario Man? Está bien culeros. Un saludito para el Jerry y la banda crapuliana. GG, papá. Gracias por esos 50 mitazos a Garabato. Garabato Gris. Muchas thank yous, bro.